Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 4, donde dice: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Note que el apóstol no tenía necesidad, como dijo anteriormente, de cartas de recomendación, ya que su ministerio lo había asumido procedente de Cristo, en la presencia de Dios. Note que ante quienes buscaban competencia en las cartas humanas, él descansaba en las cartas escritas por Cristo en los Corintios. Esta confianza no era suya personal, lo que supondría un enaltecimiento, sino la constancia íntima de ser instrumento de la gracia. Note que la palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y todas ellas en las cartas paulinas y en ellas 4 en esta epístola. De las varias vinculaciones de la palabra, en este caso, la confianza es la que se tiene en Cristo, de la que se habló anteriormente en el capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Esta seguridad firme está expresada delante de Dios y además por medio de Cristo, en quien son todas las cosas. A los que le señalaban como un usurpador de la condición de apóstol, él presenta la evidencia de su apostolado en las señales de los creyentes salvos y de la Iglesia establecida. Toda la vida espiritual de Pablo fue llevada a cabo por Cristo desde su conversión, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y los versículos 4 al 6. Y además pasando por su llamamiento al apostolado, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 15, para lo que le alentó a predicar la palabra y además hacerlo sin temor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y los versículos 9 y 10. Así pues, por todo ello, el apóstol podía y tenía plena confianza en Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Comienza diciendo este versículo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Los líderes en la obra, incluido en este caso el apóstol, no son competentes para el ministerio por sí mismos. Por otro lado, el adjetivo es una antigua palabra del antiguo griego clásico, derivada de la raíz, ya que este adjetivo equivale básicamente a capaz de, cuando se habla de personas, y suficiente cuando se habla de cosas. En relación con la Biblia de los 70, se usa para traducir el nombre divino, es decir, el Shaddai, en el sentido de aquel que se basta a sí mismo y proporciona plena satisfacción. Así pues, construido con un verbo de estado como aquí, designa la validez para algo, ya que esta palabra adquiere especial importancia en la polémica de Pablo, en este versículo y en el capítulo 3, versículo 6, frente a la recomendación propia y a las cartas de recomendación de sus adversarios. Pablo acentúa que la plena capacitación para ejercer el ministerio, el apostolado, no procede de él, sino de Dios, quien lo hizo apto para ser ministro del nuevo pacto. La competencia dada por los hombres conduce a pensar que se es algo, pero Pablo reconoce su competencia, no por lo que ha recibido de alguien, sino por los resultados de la obra, que le acreditan como ministro de parte de Dios. Estos resultados son obra divina, como señala el versículo 3, y no capacitación humana. Sigue diciendo este versículo:
sino que nuestra competencia proviene de Dios. La capacitación del apóstol proviene de Dios desde el principio, ya que él fue elegido por él, como nos dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Salvo por gracia, en un encuentro personal con Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y los versículos 3 al 5, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. También el mensaje que predicaba le había sido comunicado por Jesucristo mediante revelación personal. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Su llamamiento al ministerio no fue por medio de hombres, sino directamente por el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y los versículos 2 y 3 dice: Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Y el resultado de su obra es también una operación de la gracia divina. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La humildad de Pablo, que le lleva a reconocer esta capacitación divina, se aprecia también en el uso continuado del pronombre personal en plural, cuando dice nosotros, en lugar del singular yo, considerándose no como único, sino como una simple unidad entre los apóstoles y los predicadores. En tiempos donde la titulación académica ha venido a ser el signo de distinción de maestros y también de pastores, el texto nos exhorta a confiar solamente en los recursos de la gracia. Ahora bien, esto no quiere decir que los títulos teológicos, gramaticales, filosóficos, históricos, geográficos, lingüísticos no tengan importancia, pero ninguna de las especialidades humanas puede sustituir la capacitación divina, que hace eficaz el ministerio. Note también que sería muy necesario tener pastores y maestros capacitados en conocimientos y especializados en aspectos técnicos científicos, pero esto no les capacita para el ministerio, a no ser que hayan sido llamados por Dios para desempeñar la actividad para la que son capacitados por los dones del Espíritu. Note que la ciencia hincha, pero la gracia genera la humildad. El conocimiento intelectual exalta, pero la dependencia del Espíritu es el elemento esencial para el ministerio. Nadie debe pensar que por sus conocimientos es capaz para llevar a cabo la obra de Dios, ya que esa obra divina solo puede ser hecha por Él mismo, usando a los creyentes elegidos para ello en su soberanía. Tampoco debemos de olvidar que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Comienza diciendo este versículo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
La suficiencia a la que se está refiriendo aquí Pablo es la que permite hacer el servicio para el que fue llamado, que no es otra cosa aquí que la realización del ministerio apostólico. En otro lugar expresa este ministerio vinculado con el Evangelio, cuando dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Colosenses capítulo 1 y versículo 23. Sin embargo, aquí afirma que fue hecho ministro del nuevo pacto. También es preciso tomar una posición en relación con lo que Pablo menciona sobre el nuevo pacto, por lo que es necesario hacer una aproximación a esto considerando que hay varias posiciones en relación con el alcance de este pacto. Una posición es la llamada dispensacionalista, que afirma que el nuevo pacto no tiene que ver con la Iglesia sino con Israel. No cabe duda que en la profecía tiene como destinatarios a ellos, como expresa el profeta Jeremías, cuando dice, en Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sin duda, en una simple lectura se aprecia que Dios prometió un nuevo pacto a Israel, cuando estaba sufriendo el juicio divino por la transgresión voluntaria del compromiso con Dios. El nuevo pacto aparece también en la profecía de Isaías capítulo 61 y los versículos 8 y 9, llamado allí pacto perpetuo, y también en Ezequiel capítulo 37 y los versículos 12 al 28. Varias bendiciones se establecen en relación con Israel. Note que, primero, debe ser reunido como pueblo. Segundo, será una nación en la que habrá un rey. Tercero, no será más idólatra, sino limpiado y perdonado. Cuarto, Israel morará para siempre en la tierra después de ser reunido. Quinto, el pacto de paz con ellos será perpetuo. Sexto, el tabernáculo de Dios estará con ellos, esto es, Él estará presente con ellos de una manera visible. Y séptimo, Israel será conocido entre los gentiles como una nación bendecida de Dios. Sin duda, el pacto en la profecía tiene que ver con la regeneración de quienes, siendo del pueblo de Israel, vuelvan sus ojos a Dios, creyendo en el Salvador, reciban el perdón de pecados y la vida eterna. El dispensacionalismo histórico sostiene que el nuevo pacto se hizo con la nación de Israel y es para ella solamente. Este es hecho con el mismo pueblo con quien se hizo el primero, el mosaico, del que la Escritura enseña que se hizo con Israel solamente, como señala, por citar algunos versículos, Romanos capítulo 2, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 24, 25 y también Levíticos
capítulo 26, versículo 46. Del mismo modo sostiene que en el nuevo pacto se hace mención de la perpetuidad de la nación de Israel y su restauración en la tierra, como señala Jeremías capítulo 31 y los versículos 35 al 40. Abundan todavía más al referirse al tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, que proféticamente hablando es futuro, como es fácilmente verificable por las profecías, por ejemplo, de Isaías capítulo 55, versículo 3 y Ezequiel capítulo 16, versículo 60. Es futuro profético, puesto que no tiene cumplimiento en Israel hasta que Dios haya efectuado su salvación y restauración en la tierra. Sostiene esta forma de pensamiento teológico que el nuevo pacto debe seguir al retorno de Cristo. Las bendiciones que se anuncian en él no serán realizadas hasta que Israel sea salvo. Romanos capítulo 11, los versículos 26 y 27. Con esto se alcanza la conclusión de que el nuevo pacto tendrá lugar en la era del milenio, ya que sus bendiciones tienen que ver con esa manifestación del reino de los cielos. Sin embargo, hay posiciones distintas entre los dispensacionalistas históricos, ya que debe haber una posición relacionada con la Iglesia y el nuevo pacto. De otro modo, es necesario establecer la relación de los creyentes de la dispensación de la Iglesia con el nuevo pacto de la profecía, especialmente con la de Jeremías capítulo 31 y los versículos 31 al 34, ya que pueden relacionarse 3 puntos de vista en este sentido. Una de las citas sobre el nuevo pacto está en las palabras de Jesús cuando establece la ordenanza de la Cena del Señor, cuando dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas capítulo 22 y versículo 20. La última expresión del Señor en la aplicación final de la ordenanza en cuanto al vino es el simbolismo de la sangre que se vierte y que constituye el establecimiento del nuevo pacto como garantía del mismo. El concepto de nuevo pacto es sumamente importante, ya que es el pacto que había de sustituir a las obras de la ley, como señala Isaías capítulo 61 y versículo 8. Este nuevo pacto es mejor que el mosaico, como se dijo antes, no moralmente sino en cuanto a eficacia. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4 y Hebreos capítulo 7 versículo 19. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas que lo hacen incondicional. Note que el temor que sujetaba a los que vivían bajo el pacto de la ley queda resuelto definitivamente como resultado de una operación del Espíritu Santo que produce una mente y corazón voluntarios con identificación con Cristo. Hebreos capítulo 8 y versículo 10. Esta operación garantiza el completo olvido de los pecados, dejando al creyente exento de toda responsabilidad penal. Hebreos capítulo 8 versículo 12. De manera que ya no hay condenación para quien está en Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 1. También el nuevo pacto ofrece el descanso de una redención totalmente consumada. Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28. Por lo que garantiza también una salvación eterna en base a la obra de Cristo. La expresión del Señor puede parafrasearse de esta manera: esta copa es el nuevo pacto y me cuesta la sangre. Por la sangre del Cordero de Dios sin mancha se paga el precio de la redención, como así señala la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Así que la sangre tenía que ser derramada
ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. La vida, según la enseñanza bíblica, está en la sangre, y Dios había establecido que la sangre haría expiación por la persona. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Esta realidad operativa de Dios en la ejecución del plan de redención está vinculada por Cristo, nuestro Señor, al nuevo pacto sellado y garantizado con su sangre. No cabe duda que el nuevo pacto en la profecía relativo a Israel tendrá un cumplimiento escatológico, como por ejemplo dice Jeremías, capítulo 31 y versículo 33. Después de aquellos días, como se lee en Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es una expresión típica de la profecía para referirse a acontecimientos futuros, ya que apunta a un tiempo posterior a la dispensación de la Iglesia, que ocurrirá en el tiempo de la tribulación. Lo profetizado será cumplido en plenitud, porque es designio del Señor que lo determina y establece, llevándolo al cumplimiento en su tiempo. Y voy concluyendo con esto. La base de la confianza de Pablo y su mayor interés es Cristo y solo Él. Nada menos que el poder y la autoridad de Dios podían hacer a alguien suficiente para llevar a cabo esta obra. El punto aquí es que Pablo no atribuye su capacidad o dignidad como apóstol a su propio desempeño como hombre, sino al hecho de que Él, Dios mismo, nos capacitó como ministros del nuevo pacto. La competencia que Pablo tenía vino de parte de Dios, y Dios fue quien le capacitó para el ministerio de predicar la palabra que tenía que ver con la vida y la muerte, como dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 y los versículos 6 al 16. Para confirmar su mensaje se le dio el poder de hacer grandes milagros. Note lo que dice en esta segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Note que los hombres se glorían en sí mismos y en sus supuestas conexiones importantes. Pero la competencia que Pablo tenía era esa, que Dios le había dado. Téngase en cuenta que nuestra competencia proviene de parte de Dios. Y hay que disfrutar de una manera práctica esta verdad, ya que somos pobres vasos que gotean, y la única manera para mantenernos llenos es poner nuestro vaso bajo el perpetuo flujo de la gracia sin límites. Entonces, a pesar de su fuga, el vaso siempre estará lleno hasta el borde. Amigo y amiga oyente, muchas personas suelen gloriarse en sí mismos, ya que esto les lleva a pensar que son ellos autosuficientes, incluso a pensar que no necesitan nada de nadie, incluyendo también, como no, a Dios. Pero sin embargo la palabra de Dios lo pone bien claro cuando dice, el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amigo y amiga oyente, te aconsejo por tu propio bien espiritual, si piensas que eres autosuficiente y que no tienes necesidad de nada, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, te duele la cabeza o tienes un dolor? ¿Verdad que entonces esa autosuficiencia desaparece? Y desaparece para confiar en el doctor y en la medicina que te va a aconsejar y te dará lo mejor. Y de la misma manera, debes de confiar en la persona que puede salvarte de la condenación del pecado. Su nombre es Jesucristo, y ahora le puedes recibir en tu corazón. Basta con que hagas una oración de fe y repite conmigo y di:
Señor Jesús, de siempre me he creído una persona autosuficiente, pero en cuanto al ir al cielo, no lo tengo nada claro. Solo puedo creer lo que dice tu palabra. Ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. A ti te doy las gracias y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.